hasta un producto final. Esta interacción o esta conexión que tenemos entre las operaciones unitarias está vinculado a lo que ustedes van a ver en el desarrollo de su vida práctica. Nosotros no trabajamos con operaciones unitarias de manera aislada, sino que una operación unitaria va a alimentar a otra y así sucesivamente durante el desarrollo del proceso a fin de que obtengamos nuestro producto con la calidad deseada. Bien, dentro de este desarrollo de la evaluación integral, ustedes van a tener que identificar cuál es la operación unitaria correspondiente a cada uno de los casos de estudio y van a tener que desarrollar los mismos. Identificar también cuáles son las variables que tienen como dato y cuáles son las variables que ustedes van a tener que obtener para poder seguir avanzando, digamos, con la secuencia de operación. También van a tener que identificar cuál es la necesidad de información, principalmente relacionada con las propiedades de sus fluidos, información relacionada a los catálogos de tuberías en el caso de que sea necesario, información relativa al comportamiento de equilibrio, también en el caso de que sea necesario, y van a tener que presentar no solo los resultados, digamos, a modo numérico, sino que también se les va a solicitar que ustedes incorporen una hoja de datos de los equipos en particular que se le van a presentar en la evaluación práctica. Cuando ustedes encuentren estas hojas de datos, van a ver que contiene diferentes tipos de informaciones, incluso relacionadas a la información de tipo eléctrica, como es, por ejemplo, la especificación del motor en las bombas, o características constructivas, como la referida a los materiales con los cuales se van a realizar los diferentes equipos. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen qué tipo de información pueden completar de estas hojas de datos de acuerdo a lo que vimos en las clases prácticas. Una hoja de datos en general es un documento multidisciplinario, no únicamente intervienen los ingenieros de proceso, digamos en este caso, para el desarrollo de las mismas, sino que también participan ingenieros mecánicos, o ingenieros eléctricos, o ingenieros de instrumentación y control, por lo cual no van a poder completar toda la información contenida en una hoja de datos, pero sí información relevante, digamos, importante para la definición de su proceso y que son las que vimos durante el desarrollo de las clases prácticas. En cuanto a la presentación de la evaluación práctica, va a estar dada en dos partes. La primera constituye la presentación de un informe de tipo escrito y la segunda va a ser una defensa oral de cada uno de los casos. La primera parte o la primera presentación, digamos, que corresponde al informe escrito, también está formado por dos partes. La primera, digamos, que corresponde al informe escrito en sí, en el cual ustedes van a tener que indicar cuáles son los resultados obtenidos, cuál es la información necesaria, cuál es el objetivo en sí de cada uno de los casos de estudios en particular. Y van a contar de otra parte que es una memoria de cálculo. Esa memoria de cálculo tienen que presentarla utilizando el software de cálculo MATCAD. El mismo, según me informó la ingeniera Claudia, ustedes ya tienen manejo relacionado, digamos, a los cálculos dentro de este software. Aquí lo importante dentro del MATCAD, digamos, o la mayor importancia que le veo, es que maneja unidades. Con lo cual, los casos de estudio que ustedes presenten tienen que tener incorporado el uso de las unidades dentro del MATCAD. Bien, no se va a permitir que presenten archivos de manera aislada, por ejemplo, que la temperatura sea 25 grados centígrados y ustedes lo representen como 25. Bien, es importante que entiendan el uso de las unidades dentro de los cálculos
que se desarrollan en ingeniería. Lo relativo al informe escrito, que se le solicita que se los presente en algún software compatible con Word, aquí se les pide que sigan las pautas establecidas en 2 archivos que hemos colocado dentro del aula virtual como recursos, y en los cuales, digamos, el objetivo es que ustedes formen un documento que cumpla con los estándares, digamos, de presentación de los mismos. Van a ver que durante el desarrollo de su vida profesional va a ser necesario que ustedes presenten diferentes tipos de documentos o reportes escritos. Y en los últimos años se ha visto que hay una deficiencia en la presentación de los mismos. Dentro de estos ejemplos o recursos que se le ha colocado ahí, se indica o se va a indicar cómo tienen que presentar las ecuaciones, lo referido a las cifras significativas de los valores obtenidos. No siempre es necesario que ustedes especifiquen, por ejemplo, con 5 cifras significativas un valor dado. La información referida a los títulos, en dónde se localizan los títulos cuando ustedes presentan una información gráfica, en qué posición se localizan los títulos cuando presentan una información dada en tabla, y todo lo que se refiere, digamos, al formato de presentación de reportes tipo escrito. Bien, la fecha límite para la presentación de este reporte escrito va a ser el día viernes 19, y al día siguiente, es decir, el día 20 de noviembre, ustedes van a tener que presentar la segunda parte de la evaluación integral que corresponde a la defensa oral. Esta defensa oral consiste en la presentación de un video en el cual tienen que participar todos los estudiantes. Y en la medida de que vayan participando, también es fundamental que se vayan presentando con nombre y apellido y también a la carrera a la cual pertenecen, y que participen todos en la misma. Bien, dentro de lo que es la defensa de tipo oral, ustedes pueden ayudarse con una presentación en PowerPoint, pero siempre es importante que se vea dentro del video quién es la persona que está hablando en el mismo. ¿Ok? De mi parte, no tengo más para la presentación. Hay muchas de estas características, las hemos definido en lo que es el aula virtual. No sé si a ustedes les queda alguna duda con respecto a la presentación de estos casos. Los casos van a estar disponibles en el aula virtual el día miércoles a las 8 de la mañana. Ese día se habilita los enunciados para cada uno de los grupos. Bien, Romina. Sí, lo bueno del grupo que nosotros ahora tenemos de chicos es que la mayoría ya viene del año pasado, de una cursada que ya fue de forma virtual y de hecho la encaramos directamente con el programa MatCat. Ellos han tenido el año pasado, digo la mayoría porque casi los conozco en apellido y nombre, ¿sí? Desde mecánica o fenómenos de transporte de los alimentos. Y el año pasado, en la primera parte, yo les di, digamos, un problema donde también ellos tenían que relacionar las operaciones, pero en ese caso, veíamos lo que viene a ser los fenómenos de transferencia. Ahora, digamos, estaríamos cumpliendo ya con la segunda parte, que son el tema de el diseño, ¿no? de los diferentes equipos. Así que en ese sentido, digamos, se van a encontrar en los casos, digamos, algo muy similar a lo que, o por lo menos en lo que respecta a las operaciones, ¿sí? Como lo que vimos el año pasado, ¿sí? Obviamente que se le van a incorporar todos los temas que abordamos este año, ¿sí? Por ahí lo importante de recalcar, ¿sí? Es que se ha colocado, digamos, toda la reglamentación o las pautas que
que se tiene que seguir con el informe. Yo días pasados les había comentado de que lo importante es que ustedes se organicen, ¿sí?, en los tiempos, porque cada uno está cursando diferentes materias, ¿sí? Así que se puedan organizar en los tiempos, en la resolución, porque es un trabajo que lo van a tener que planificar y ver cómo resolverlo, porque tiene una parte de cálculo, tiene una parte de presentación de un informe, luego tiene una parte de presentación en un video. Entonces son todas cosas que requieren de organización. ¿Sí? Así que yo por ahí le veo de suma importancia ese punto. ¿Sí? Luego respetar todos los puntos que se le están marcando, tanto en el desarrollo, en los criterios, y con los que acaba de explicar también la ingeniera Romina. Acá es importante que tengan en cuenta ustedes que no se le va a decir calculen la potencia de la bomba, calculen el número de unidades de transferencia. Eso queda implícito con el conocimiento que ustedes han adquirido. O sea, si ustedes ven determinada operación unitaria, saben cuáles son los parámetros de dimensionamiento que corresponden a cada uno de los equipos. Con lo cual, eso también se va a tener en cuenta al momento de la evaluación. Como les mencioné anteriormente, no le vamos a decir calculen la altura de la bomba, calculen la potencia de la bomba, calculen la pérdida de carga. Eso es parte del conocimiento que ustedes tienen que haber adquirido durante el desarrollo de la práctica y reconocer cuáles son los parámetros que son necesarios dentro de determinada operación unitaria. Bien, no sé si les queda alguna consulta, Claudia. Sí, ¿Quieres la acotación? chicos, no sé si quieren realizar alguna consulta, comentario con respecto a todo lo que viene a ser el desarrollo, los criterios, los tiempos. Ahí está escribiendo. Profe, disculpe, quería preguntar cuándo estarían disponibles los casos. El día miércoles, jueves 17, a las 8 de la mañana. Sí. Cada uno de los casos va a estar habilitado en el aula virtual y va a estar, digamos, restringida la visualización para cada uno de los grupos. Profe, perdón, ¿puede repetir? No escuché. Erika, ¿querías consultar algo? ¿Cuándo sería la fecha de presentación? Sí. Viernes 19. Profe, yo quería Viernes preguntarle 19 hasta las 23:59 de la noche. O sea, hasta las 23:59, que es el límite que le da el aula, hasta ese momento van a poder realizar la presentación. Si ustedes lo finalizan antes, el aula virtual con la actividad va a estar disponible para la entrega del mismo. O sea, no es que en ese horario justo lo tienen que entregar, sino que si lo finalizan con anterioridad, lo pueden subir y va a estar habilitado, digamos, desde el día miércoles, que es el día en que se entrega el enunciado. Hasta esa fecha se entrega el informe escrito y el video. Escrito. Ah, No. El informe escrito tiene fecha límite el viernes 19 a las 23:59 horas. El video o la defensa oral de las evaluaciones tiene fecha límite de presentación el día sábado 20 hasta las 23:59. O sea, la idea de colocar esas dos fechas límites, ¿sí?, es porque nosotros queremos que ustedes realicen un buen desarrollo de lo que viene a ser el cálculo, ¿sí?, y la presentación del informe, que sería la entrega el día viernes 19, ¿sí?, y luego de allí se den el tiempo, ¿sí?, para poder organizarse y realizar la presentación tipo video. ¿Bien? Entonces, damos ese tiempo, ese margen hasta el sábado para que puedan realizar el video, ¿sí? El video es la defensa que ustedes tienen que realizar del caso.
¿Profe? Sí, Entonces sería solamente entregar ese trabajo final con el informe y el video y ya con eso ya terminaría la materia. La asignatura para la regularización, que bueno, este año el ingeniero les dijo que iba a ser también para regularizar, ¿sí? Requerimos de las evaluaciones tipo cuestionarios que las hayan aprobado, 2 de ellas, ¿sí? Por otra parte, lo que corresponde a esta evaluación integral, ¿sí? Que tienen que aprobar también con 7 puntos de 10, ¿bien? La presentación de los trabajos prácticos, que eso también ya lo vine hablando con ustedes, y de hecho ya le pasé a los diferentes grupos, ¿sí? Los trabajos que tienen que presentar, y a partir de allí, diríamos, ya tendrían la asignatura regularizada. No sé quién consultó allí. Yo, profe, sí, ya me quedó claro ahora. Bien, Franco. Así que la idea es que puedan aprobar el caso en la primera vuelta, o sea, la semana que viene, ¿sí? O el fin de semana que viene, ¿sí? Y no llegar hasta el recuperatorio, ¿sí? Porque en el caso del recuperatorio lo vamos a hacer ya sea en forma oral, ¿sí? Con una defensa oral, o vamos a ver el tema de las evaluaciones multiple choice. Pero bueno, ya allí iríamos con los grupos que llegan a desaprobar en la primera instancia. bien. Hay una consulta que se ha realizado en el chat respecto a las consultas. La consulta está fijada para el día miércoles a las 19 horas. Tener en cuenta que la consulta tiene que ser de tipo consultas respecto al enunciado, es decir, que les queden dudas con respecto al enunciado, porque tenemos en cuenta que esto es una evaluación, si bien ustedes las pueden realizar en su casa, forma parte de una evaluación integral. La consulta vamos a recibir de tipo enunciado que tengan del cada uno de los casos. También se va a publicar en el aula virtual cuál es la fecha y el horario de la consulta. Bien, entonces allí estén atentos que ya se va a habilitar tanto la solapa, no la solapa, sino el ítem donde ya la ingeniera Romina le va a cargar el caso, que sería para el miércoles a la mañana, primera hora, ¿sí? Luego para que ustedes entreguen el trabajo, ¿sí? Y el tema del video, Romy, Sí. sería también para el sábado, y allí habíamos pedido un link, ¿no? Correcto. La presentación del informe escrito se da por medio de una actividad que es la tarea, o sea, ustedes van a poder subir el informe. Creo que está habilitado para que no tengamos límite en la carga de la cantidad de archivos para cada uno de los grupos. O sea, una persona dentro del grupo va a subir el documento y va a ser válida para todos los integrantes del grupo. La actividad referida a la defensa oral se va a habilitar por medio de un foro en el cual ustedes van a tener que cargarnos o dejarnos el enlace ya sea en un Drive, que es el que ustedes manejan, o en algún otro software donde lo hayan cargado. Es importante que nos permita o nos tengan habilitadas, digamos, para que nosotros podamos tanto ver el video como descargarlo. Bien, siempre que carguen los trabajos, bueno, de hecho ustedes seguramente ya vienen realizándolos en diferentes materias, pero en los diferentes casos, grupos de chicos, siempre me ha tocado que por ahí no se puede ver el archivo, ¿sí? Acá la ingeniera Romina solicitó que se pueda realizar en el Marcat 15 o versiones anteriores, ¿sí? Y por otra parte también que ustedes puedan controlar, ¿sí? Que puedan ver el link, que se pueda ver bien. Y en todas esas cuestiones que si bien
están dadas y ustedes la tienen que saber, pero muchas veces pasa, ¿sí? Así que para que ustedes tengan una buena presentación, yo siempre se las recalco, ¿sí? Siempre vean de verificar la información que están enviando. Bueno, chicos, no sé si hay más consultas. En general, yo tengo una consulta más. El trabajo práctico que hay que presentar también lo hacemos en el formato propuesto para el informe, para este último informe. No, los trabajos prácticos no. Los trabajos prácticos son trabajos prácticos y yo allí les coloqué a cada uno de los grupos cómo debía ser la presentación. Esto es una evaluación integral y sí tiene ya un formato. Bien, profe, gracias. Bien, Viviana. Bueno, Romina, creo que allí cerramos. ¿Ok? Y bueno, ya el día miércoles entonces a las 8 de la mañana ya los diferentes grupos van a poder ver su caso y comenzar a trabajar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, chicos. Y bueno, estaremos desarrollando las actividades la semana que viene. ¿Sí? Una otra consulta sobre los otros prácticos, el 10 y el 11, ¿eso también entraría? Ah, bien, 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 Franco. Sí, hoy vemos, terminamos ahora y ya nos encontramos para realizar humidificación y también tenemos que ver la parte de secado. ¿Sí? La parte de secado la vamos a estar viendo el día martes, yo ahora ya le voy a definir el horario, ¿sí? Porque ya el día miércoles ustedes tienen que contar con todas las operaciones, porque si entra humidificación y secado, tanto para la evaluación integral como para la presentación de los trabajos prácticos. Bueno, si no hay más consultas, los veo, chicos, el miércoles a las 19 horas para aquellos que quieran realizar consultas sobre la evaluación integral. Hasta luego, Claudia. Nos vemos. Gracias, Romina. Hasta Nos luego, vemos. chicos. Hasta luego, profe. Bueno, chicos, nosotros continuamos entonces con el trabajo práctico de humidificación. Yo armo las salas, como veníamos realizando. Sí, no sé si están, a Teresita si la escuché. No lo escuché por ahí a Leonel y, a ver, y a Gastón. ¿Qué tal, ingeniera? Yo ¿Cómo sí está, estoy. Leonel? Bien, Leonel. Hacemos así los grupos y, bueno, pueden abordar ya sea, no sé por qué salió oscuro ahora, cualquiera de los problemas que tenemos allí de humidificación. Y al final hacemos la actividad, ¿sí? La actividad de humidificación. Y con respecto al secado, que fue lo último que consultó ahí Franco, el martes, ¿sí? Lo vamos a realizar, igual ya lo voy a colocar en el aula virtual, ¿sí? De 21 a 22 horas, ¿sí? Vamos a desarrollar los problemas de secado, ¿sí? Así ya tienen todo para el día miércoles. Yo les sugiero que apenas tengan el caso, puedan realizar las consultas. Bien, listo, entonces chicos, allí genero las salas, vamos planteando los problemas, el que ustedes quieran abordar, y yo ya voy ingresando por cada una de las salas. A ver.
Hola, profe, sí le escuchamos. Bien, Gastón, gracias. ¿Por qué problema decidieron iniciar? Por el problema 1, profe. Ah, bien, bien. Porque el segundo problema es igual, nada más que cambia, se utiliza la metodología de Baker, ¿no? Claro, en realidad sí, sí, tienen casi, diríamos, los puntos para colocar o para representar, ¿sí?, la línea de operación. Entonces, al tener ya esos datos, directamente posicionan los puntos de operación para la línea de operación y sí se aplica el método Baker. En cambio, en el primer punto sí tienen que hacer el desarrollo de todo lo que viene a ser el método de Micle para la determinación de la temperatura y de salida del gas. Y aparte, digamos, al no tener todos los valores de entalpía, sí tienen que hacer uso de la carta psicométrica. Bien, profe. Sí, para hacer la curva, bueno, no sé. Va, en mi caso yo no lo tengo impreso, así que no sé. Voy a ver si lo puedo hacer en la compu. Sí, igual nosotros les representamos, ¿no? Está en el aula virtual la curva de equilibrio, ¿no? De entalpía versus temperatura, esa ya está graficada, digamos. No, sí, yo decía para la determinación de la temperatura. Ah, bien, sí, eso digamos, es un método que lo tienen que realizar, sí. Sí, lo pueden hacer también, en la computadora, digamos, dentro de la imagen, pero bueno, sí es mejor realizarlo en forma manual, digamos, para que salga un valor más preciso. Sí, para que salga más exacto. Allí pudieron entender lo que viene a ser cómo utilizar la carta psicométrica. Por mi parte, sí, profe. Lo que le iba a preguntar era sobre la pendiente esa que da el problema sobre la relación de los coeficientes. Normalmente siempre dan como dato eso, o hay casos en los que tenemos que obtenerlo. Sí, en general eso se lo vamos a dar como dato, ¿sí? O tanto los coeficientes de transferencia de masa y de calor, ¿sí? O sea, la relación, en este caso se le está dando la relación porque en realidad el cálculo, digamos, lo abordamos, digamos, en fenómeno. Entonces, en este caso, directamente es a partir de valores que ya están estudiados, ¿sí? Y nosotros le colocamos allí esa relación. Ah, bien, perfecto. Esa es la duda nada más que tenía. Bien. Bueno, el resto, chicos. Aquí creo que estaban los que están formando el grupo, ¿no? ¿Qué grupos están acá? Del grupo 11, profe, únicamente está, bueno, estoy yo, Ujú. Cuenca Erika y María Belén Cabana. Ah, bien. Son del grupo 11. Viviana.
bien, es del grupo 1. Bien. Bien, tengan en cuenta que les tocó a ustedes el trabajo práctico de modificación presentada, ¿no recuerdo? Si no les tocó, les puede llegar a tocar en la evaluación integral. Bueno, chicos, vuelvo enseguida para ver si pueden presentar de alguna determinación de algunos valores de entalpía, ver si pudieron graficar o entienden el método de Mikle para determinación de la temperatura de salida del gas. ¿Les parece? Bien, profe. Bueno, chicos. Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, la escucho. Buenas tardes, Guillermo. Están acá Agustín, Camila, Carlos, María. Erika, Franco, Gaspar. Bien. ¿Qué problema decidieron abordar, chicos? Si tienen algo para presentar, consulta. Profe, el 1 ya estaba en el video, por eso el 2 estábamos viendo. Sí. Bien, al problema 1, entonces lo pudieron entender. Ahí había dudas con las pendientes. Sí. Con las pendientes, porque estaban dando los datos, le estaban dando distintos a mis compañeros. Bien, ¿la pendiente de la línea de operación o la pendiente de los coeficientes de transferencia de masa de calor? De la línea de operación. Bien. Eso tiene que ver con los valores de entalpía que obtengan de la carta psicométrica. Profe, hay un Sí. compañero que tenía la duda de que él trazó la pendiente, la recta de operación, y dice que le chocaba justamente primero con la curva de equilibrio y después le chocaba con la recta de la temperatura con la que ingresaba. ¿Qué significaría eso? Que primero choque con la recta, con la curva de equilibrio. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer allí, ¿sí? Como nos está dando las condiciones máximas, ¿sí? Para a partir de allí poder determinar las condiciones de operación, o sea, primero tenemos que determinar las condiciones máximas, ¿sí? Y la manera de determinarlo es que la recta de operación sea tangente a la curva de equilibrio. Entonces, a partir de allí, ¿sí? Una vez que se intersecta, vamos a poder determinar allí la entalpía máxima que nosotros vamos a tener. No sé si lo quieren mostrar allí al gráfico que hicieron. No, profe, yo no lo hice, me estoy basando de lo que explicó en la clase de presentación. Claro, Bien. ese es digamos, el procedimiento que se tiene que hacer para encontrar ¿sí? La línea de operación máxima.
Profe, la tangente siempre tiene que ser donde se intersecta la temperatura con la curva de equilibrio. Sí, en general, por ahí les va a dar en algunos casos sí que Sí. coincidan. Sí, que coincidan. Bueno, ese es el único Bueno, problema. en realidad, o sea, el procedimiento es que ustedes con la recta de operación, ¿sí?, intersecten, ¿sí?, la curva de equilibrio, y para esa intersección utilicen la tangente a la curva de equilibrio. Claro, serían en condiciones máximas. Sí, esas serían las condiciones máximas. O sea, con un caudal de gas mínimos. ¿Sí? En esa condición máxima que nosotros tenemos, significa que vamos a usar la mínima cantidad de gas. Tengan en cuenta allí, ¿sí?, que también hacemos uso de, y en secado también, que vamos, digamos, se maneja de esa manera todo lo que es en base seca. ¿Sí? En base seca, o en este caso decimos, por ejemplo, la energía o la entalpía, ¿sí?, la energía por kilogramos de aire seco. ¿Sí? Y eso lo representa B'. ¿Sí? Y no está sobre el total de la masa, así que sería el aire más el agua que tiene el aire. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, porque en realidad en los otros problemas, más que de absorción, por ahí lo trabajamos con la parte de exento, ¿sí? Pero en este caso ya directamente los problemas van a ver que se van a plantear de esa manera. Y también van a poder ver que la cantidad de líquido que ingresa para enfriarse, ¿sí?, a la torre, ¿sí?, en general va a ser muy similar en caudal al líquido que sale. ¿Sí? En algunos casos se toma como el promedio del líquido que ingresa y el líquido que sale, y van a ver en algunos casos, ¿sí?, que directamente se lo toma como el caudal de líquido que ingresa, porque en realidad la cantidad, ¿sí?, que se evapora de agua, digamos, no es representativa, diríamos, con respecto al caudal que está ingresando. ¿Sí? Lo que sí allí se presenta y es de importancia es que ese caudal de agua se va a enfriar, ¿sí?, a partir de la transferencia también de calor. Si bien hay una transferencia de masa, porque el agua se evapora para pasar a la fase gaseosa, ¿sí?, esa cantidad que pasa a la fase gaseosa no es representativa con respecto al caudal. Por eso que de hecho también cuando ustedes ven el caudal B', que les dicen exento, es decir, aire seco, ¿sí?, ya lo van a trabajar así porque también la cantidad de aire que entra con la cantidad de aire que sale, ¿sí?, también son aproximados. Entonces no es como que van a ver como en destilación, que sí allí teníamos el caudal de destilado que ingresa, perdón, el caudal de alimentación que ingresa, ¿sí?, el caudal de alimentación que ingresa, después tenemos un caudal que sale de destilado y un caudal que sale de residuo, y allí sí son representativos los diferentes caudales. Cada caudal tiene su valor, ¿sí? En este caso van a ver que por allí les dice, bueno, toma el promedio para hacer una sola representación del líquido que ingresa y el líquido que sale. No sé si me expliqué allí, chicos. Bien, Leonel. Bueno, no sé si quieren presentar algo. Profe, yo le quería hacer la consulta del problema 2, ¿cuánto le da la entalpía H1?
La entalpía para el problema número 2. Sí, la entalpía para el problema número 2. ¿Y no lo tenéis o sí lo podemos ver allí? Para ver. Sí, lo tengo, no sé si estará bien, ahí lo presento. Bueno, preséntalo, así lo podemos ver de allí y ya también vemos un poquito el procedimiento. Ahí te no sé si puedes, acá estamos en la sala, sí, sí puedes. Profe, eso que está en Saple, esa torre que ya está sin, no sé si la usarán, ¿es enfriamiento? Sí, era. Yo la verdad que sí, siempre lo hacen referencia mucho los ingenieros que trabajaron allí. Bien. Y los de ahora hacemos más referencia a lo que viene a ser la central, por ejemplo, eléctrica de Güemes, que es la que maneja Sí. todo el enfriamiento. También. ¿Profe, me escucha? Sí, estamos viendo la gráfica. Bueno, profe, lo que hice fue el dato que me daba de la temperatura de bulbo seco del aire, Sí. 22,5, la proyecté hasta la humedad relativa, que me daba ahí de 0,5. Donde se intersectan tengo que trazar la diagonal. Acá está. Claro. Y me daba ahí 72, creo que es 73, 72,9, 73. 71, 72, 73. Yo veo ahí 73 kilojoules por kilogramos de aire seco. Sí. Recuerden que siempre tienen que tener los 2 puntos o 2 datos para poder ingresar a la carta psicométrica. Sí. Bien. Sí, porque me daba muy alto, pensé que era muy alto. No, está, o sea, de acuerdo a los valores que colocaste, es correcto, digamos, estás allí planteándolo bien. Bien, profe. Ahí en la plataforma usted subió dos, lo que serían cartas psicométricas, una en Word y otra en PDF. ¿Cuál sería la diferencia de usar una Word? No, son las mismas. Creo que en una la temperatura, o sea, la escala de temperatura es diferente, pero es la misma carta. Recuerden, la carta psicométrica es aire y agua, ¿sí? Y está una atmósfera. En general esa es la que se maneja, ¿sí? Si quieres hacer una carta psicométrica para otras presiones, se tendría que realizarlas, pero en este caso en general, sí, usamos la de una atmósfera. En realidad para todos los procesos casi se realizan a una atmósfera, estos procesos de enfriamiento de agua, de humidificación. Pero lo que nosotros colocamos allí son las mismas, solamente que en la escala de la temperatura vas a ver allí la diferencia. Y lo mismo que para la curva de equilibrio de entalpía versus composición, entalpía versus temperatura. Sí, tiene que ver más con las escalas. Eso es escala en realidad, sí. Bueno, gracias, profe. Bien, Guillermo. Profe, ¿lo mismo sucede con las gráficas de entalpía versus temperatura? Sí, lo mismo. Porque hay dos Sí, gráficos. es lo mismo, Agustín, sí. Lo que sí tengan en cuenta cuando vayan al caso de estudios, ¿sí? De ver bien qué gráficas tienen que utilizar, si hay alguna que se tiene que armar, que ustedes de hecho lo han visto en la parte teórica, ¿sí? A veces que se arman algunas gráficas, ¿sí? Por ahí las tienen que armar, si las presiones es de una atmósfera o no, en el caso de destilado, recuerden que allí la mayoría de las destilaciones se realizaba en los problemas que hicimos a una atmósfera, o sea, todos esos datos que están marcados, ¿sí? En los problemas, revísenlos cuando le den los casos de estudio, véanlo, analícenlo, ¿sí? ¿Qué gráfica les es más útil para poder hacer la representación o lo que se está solicitando? Pero como van a ver diseño, entonces ustedes ya tienen que tener en cuenta, digamos, todo lo que nosotros vimos en cuanto al equipo, ¿sí? Todo lo que se puede llegar a determinar. Bien, profe.
¿Sí? No sé si esto es lo que usted estaba explicando recién, por ahí no lo entendí. En la consigna decía que hay una partecita en el punto 2, considera que toda la resistencia a la transferencia de calor y masa se encuentra en fase gaseosa. Sí. ¿No me termina de cerrar a mí eso? Sí, en realidad eso tiene que ver que para poder hacer el uso del método de Baker, digamos, la recta de operación, ¿sí?, nos tiene que dar de tal forma de que la resistencia, digamos, allí en la fase gaseosa sea la más representativa, ¿sí? Eso tiene que ser para poder aplicar el método, ¿sí? Es por eso que allí les indica que o le da ese detalle, ¿bien? Recuerden que nosotros cuando vimos en fenómenos, o en mecánica en su caso, la transferencia de masa en interfaz, nosotros teníamos dos fases, ¿sí? Donde el componente tenía que pasar de una fase líquida a una fase gaseosa, que lo que habíamos visto era absorción, ¿sí? O de la fase gaseosa a la fase líquida, o sea, el componente tenía una resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida y una en la fase gaseosa. Y si recuerdan, dependiendo del componente del sistema, por ahí el componente tenía mayor resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida o mayor resistencia en la fase gaseosa, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, un 70% de resistencia en la fase gaseosa, un 30% en la fase líquida. Entonces, había casos extremos donde casi la mayoría de la resistencia estaba en la fase gaseosa y por otro lado teníamos sistemas donde la mayor resistencia estaba en la fase líquida. Entonces, en este caso, para el método de Baker, ¿sí?, nosotros nos requerimos de que para ese sistema, ¿sí?, la mayor resistencia esté en la fase gaseosa, tanto de transferencia de masa como de transferencia de calor. Perfecto, creo que lo entendí. Sí, tiene que ver más con el fenómeno interno que ocurre, ¿sí? Como recuerden que en humidificación, ¿sí?, nosotros tenemos la parte líquida, también tenemos una parte líquida y tenemos una corriente líquida y una corriente gaseosa. ¿Sí? El agua que está en la corriente líquida, ¿sí?, se tiene que transferir hasta la superficie, digamos, hasta esa interfaz, ¿sí?, con el gas, y luego tiene que pasar al seno del gas, ¿sí? Entonces, ese componente que es agua, ¿sí?, va a transferirse desde la fase líquida, la interfaz, y a la fase gaseosa. Y fíjense que casi en la parte líquida es agua nada más, o sea, no hay otro componente, en este caso es agua. Entonces, de hecho, no va a encontrar mucha resistencia allí a la transferencia de masa. Por eso también tiene que ver que en la fase gaseosa se encuentra la mayor resistencia, digamos. Y luego esa agua tiene que pasar a la fase gaseosa, ¿sí?, y allí también tenemos resistencia a la transferencia de masa y también la resistencia a la transferencia de calor, ¿sí?, de todo el sistema. Entonces tenemos una fase líquida y una fase gaseosa. Hay resistencia de transferencia de masa en la parte líquida y en la fase gaseosa, igual que la resistencia de calor. ¿Sí? En este caso nos dice que toda la resistencia, o que se considera que la resistencia, la transferencia de calor y de masa se encuentra en la fase gaseosa. O sea, donde más va a encontrar resistencia el agua, ¿sí?, va a ser en la fase gaseosa, tanto de calor como de masa. Eso era para aplicar el método Baker, ¿no? Condiciones necesarias. Claro, sí, eso es para poder aplicar el método Baker. Porque si no, tenemos que aplicar la integral, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos la línea de operación y tenemos arriba la curva de equilibrio.
Entonces tendremos que aplicar o calcular la integral entre los puntos de operación y la curva de equilibrio. Y sacar las unidades, digamos, de transferencia, ¿no? Ese sería el método más preciso, digamos, y si no se hacen las consideraciones. Y buscar algún método, el método integral que me dé más cercano al área que estoy tratando de calcular, ¿no? Bien, profe. Sí, entonces vamos a seguir con los compañeros acá debatiendo las dudas. ¿Usted va a hacer otra pasada o Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Para ver si hay algo más. Sí, sí, sí. Ah, bien. No sé si alguno más tiene alguna duda de mi compañero. Yo ayudo. Profe, para sacar la altura era utilizar la ecuación anterior, digamos, el OI por el NOI, pero acá Claro, exactamente. Sí, ¿cómo se llama? HOG. usted tiene la altura, sí. De hecho, de ahí esa OI, cuando usted la vayan a estudiar más a fondo, ¿sí? Ahí le está diciendo I, que es representativo de la transferencia, ¿sí? En la fase gaseosa. O sea, ese I es gaseoso y gaseoso. De hecho, lo van a ver también en la bibliografía, ¿sí? Ese I significa gaseoso. Perdón, el HOG sería gaseoso. Sí. La altura, sí, de la unidad de transferencia y después tienen unidades. La altura sería como de los espacios que hay para separar el agua, que no sé cómo se llaman, bandejas, no sé si son bandejas. No, más bien tiene que ver, digamos, eso después nos va a permitir, digamos, en este caso, recuerden que en las torres de humidificación lo que se coloca es el relleno. Eso, no me salía la palabra. Los diferentes tipos de relleno, en el caso de las torres de tipo natural, no, ¿sí? Pero hay muchas torres que sí tienen relleno. Entonces, por un lado van a tener esa altura de unidad de transferencia y por otro lado van a tener las unidades de transferencia. Las unidades de transferencia que ustedes pueden determinar con el método de Baker o como yo les indicaba que a partir de la integral entre la curva de operación y la curva de equilibrio, ¿sí? Eso tiene que ver con las composiciones que nosotros tenemos en los puntos de operación con respecto a la curva de equilibrio. ¿Sí? Y esta HOI, ¿sí? Tiene que ver con, ¿sí? El caudal de aire seco que se maneja, ¿sí? Está en función de ese parámetro, o sea, de la cantidad de aire seco que nosotros tengamos y de los coeficientes de transferencia. Entonces, esa HOI tiene que ver con estos parámetros, ¿sí? No sé quién consultó allí, Agustín. De hecho, creo que les pide allí determinar el caudal de aire seco, sí, en el problema número 1. Determinar el caudal de aire seco, ¿sí? Y fíjense que ese caudal de aire seco lo van a poder obtener de la pendiente de la recta de operación, porque sabemos que la recta de operación tiene una pendiente que tiene en cuenta el líquido, el caudal líquido y el caudal vapor, o sea, del aire seco, ¿sí? Y el calor específico, ¿sí? Entonces, allí nosotros podemos determinar la cantidad de aire seco. Y a su vez, ese aire seco me va a permitir a mí calcular H, ¿sí? En este caso, para el problema número 2, ¿sí?
allí les dice ya qué valor tiene, ¿sí? Pero SH tiene allí sus parámetros que son importantes para obtener su valor. Profe, ¿qué valor de calor específico utilizamos? El del agua, el estándar. Estándar, el del agua. Ah, Sí, 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 el estándar. En general van a ver también, allí que creo que en algún momento hubo una consulta también con respecto a intercambiadores de calor. Ahora también utilizamos el estándar porque en realidad no va a ser representativo, digamos, que tengamos a una temperatura de ingreso y a otra temperatura de salida, porque el agua va a ingresar a una temperatura mayor y va a salir de la torre a una temperatura menor, ¿sí? O sea que de ahí decimos, bueno, no, obviamente que van a haber diferentes calores específicos, pero en este caso, para esta operación no es representativo y por eso se coloca como un solo valor y es el valor estándar. Bueno, profe, yo nomás tengo de dudas. Ok, Agustín. Bueno, chicos, entonces voy por el grupo 1 y luego vemos de regresar un ratito por acá. Profe, una pregunta que no tiene nada que ver con el tema del día. ¿Sabe si la versión de Prime 7 del MatCat es compatible con la que usted tiene? No, el Prime no, por eso le colocamos allí que sean del 15 o anteriores. Ah, bueno, gracias. Así que vean, sí, vean eso, porque si no, no lo va a poder ver la profe. Listo, chicos, lo veo allí enseguida. Hola, chicos. Jonathan, María Elena, Matías, Sara. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, María Elena. Ahí estábamos desarrollando el punto número 2 del Sí. trabajo práctico Bien. y ya obtuvimos la entalpía número 1 de la corriente de entrada gaseosa, que nos da 72,5 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Ajá, bien. No sé si el valor estaría bien. ¿Lo querés mostrar, a compartir, a ver si... Bueno, ahí ya lo muestro. Ay, no sé cómo compartir la pantalla. Pero ahí te coloco hacer presentador. Igual vos lo podés poner. Y ahí te debe haber salido en el cuarto icono. Luego Ahí está. Sí. Profe, ahí ve. A ver. No, todavía no. Ahí se está compartiendo. Espera un ratito. Sí. Bien. Bueno, como el problema 1 ya estaba explicado en el video, decidimos comenzar por el problema 2. Sí. Y ahí graficamos lo que sería el proceso. Pusimos todos los datos y con los datos de la temperatura que ingresa la corriente gaseosa y el HR del 50%, sacamos la entalpía con este Bien. gráfico. Sí. Y nos da aproximadamente 72,5. Claro, sí, porque ahí ingresas con la temperatura que te da de bulbo seco. Sí, Y las curvas que son 32,5. las de saturación. Y de allí, en las diagonales, si tenés lo que corresponde a las entalpías. Sí, ya con ese valor, pues. Y ahora estábamos, estoy trabajando con Sara Cripa, estábamos haciendo el gráfico de la recta de operación. Sí. Y por ahí no me quedaba muy claro cuando, en la teoría, cuando dice
que teniendo ya la recta y la curva de equilibrio, tengo que multiplicar la altura que nos da, digamos, la altura de unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. ¿Cómo calculo el número de unidades de transferencia? Bien. Hay varios métodos para determinar los números de unidades de transferencia. Sí. Nosotros en la práctica, ¿sí? Lo estamos viendo a partir del método de Baker, o sea, hacer uso del método de Baker, ¿sí? Pero para tener un valor más preciso, si queremos, ¿sí? También lo podemos hacer a partir de las integrales, ¿sí? Porque en realidad el número de unidades de transferencia va a ser el área debajo de la curva de equilibrio entre la curva de equilibrio y la recta de operación. Entonces, allí aplicando algún método de cálculo de integrales, podemos determinar esa área, ¿sí? Pero que bueno, es mucho más trabajoso. Y en este caso, como la condición está dada que la resistencia tanto en la fase gaseosa como en la fase, perdón, la resistencia a la transferencia de masa y calor está en la fase gaseosa, entonces podemos hacer uso de este método para determinar ese número de unidades de transferencia. Bien, profe, muchísimas gracias. Entonces, el método de Baker solo se utiliza cuando se encuentran en fase gaseosa la transferencia de calor y masa, la resistencia. La mayor resistencia, sí. Sí, sí, porque Bien. si no, no te va a coincidir cuando hagas las integrales. Bueno, profe, muchísimas gracias. Dale, María Elena. Bueno, chicos, vuelvo enseguida, no sé si tienen alguna otra consulta. Por el momento, creo que no. Bueno, si yo me hago un tiempo, ahí vuelvo de nuevo, ¿sí? Porque paso ahora por la 3, 2 y 1 nuevamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, profe. ¿Listo? Regreso. ¿Tienen otra consulta, comentario? Profe, una pregunta. Estaba sacando la pendiente de la recta de operación. Sí. Y quería hacer la consulta sobre las unidades. Sí. Que me tendría que dar. ¿En qué unidades? Va, lo hice en el MATCAT. En las ordenadas, de acuerdo a la ordenada que tenés, que es entalpía, o sea, de acuerdo a la unidad de energía que tenga la gráfica, sobre kilogramos de aire seco, sobre temperatura que tenemos en el eje X, Y sobre X. Bien, bien. Entonces lo tengo que cambiar de unidades. Que estos están en grados Kelvin, por ejemplo. Sí, en Kelvin. Bien, sí. Pero las unidades de la pendiente tienen que ver con las unidades que se tengan la ordenada y en la Claro, abscisa. sí. Ahora me hiciste acordar que también dentro de los casos de estudio puede llegar a estar filtración, que también allí teníamos un tema de cómo determinar los parámetros de los experimentos, ¿no? Allí les puede tocar también algo así, de poder obtener esos parámetros. Sí, ese era. Sí me acuerdo de eso. Bien. Profe, otra consulta. En el aula hay dos curvas de entalpía, temperatura. ¿En qué se diferencian? Porque una empieza con, sería que tiene el ordenado de origen en 14 y la otra en 2. Sí, en la escala. Sí, solamente en la escala. ¿Pero es la misma entonces? Sí.
sí, es para el mismo, a la presión de una atmósfera. Únicamente es la escala. Igual que la carta bien. psicométrica. Bien. Lo que pasa es que vimos es que se ve tantas operaciones que yo estoy en las últimas operaciones ahora dictándoles, pero en realidad van a ir incorporadas desde filtración, intercambiadores calor, separación, o sea, también esos van a ir incluidas desde la primera parte. Bien, profe. Después, una última consulta. Para hacer el cálculo de la pendiente, se utilizan, ahí sacamos la entalpía, sería la entalpía de entrada del líquido. No. Que la encontramos con la curva de equilibrio. Bien, eso se realiza a partir de las condiciones máximas. Recuerden que tanto en destilación, en extracción, en absorción, vimos las condiciones máximas o mínimas dependiendo, por ejemplo, en absorción, si estamos en absorción o desorción, encontramos máximas o mínimas. Si en este caso vamos a tener que encontrar la recta de operación máxima. Y esa recta de operación máxima se obtiene a partir de la intersección en tangente, digamos, a la curva de equilibrio. Profe, la entalpía que sacamos ahí es para poder sacar la pendiente de la entalpía máxima del gas, ¿no? Allí sacamos, claro, la entalpía del gas, ¿sí? Que nos va a permitir allí tener la pendiente de las condiciones máximas. Y esa pendiente de las condiciones máximas, la pendiente, recuerden que es la relación de L sobre B por calor específico. Entonces, si nosotros estamos diciendo que eso es máximo, entonces para esas condiciones máximas el caudal de aire seco es el mínimo. Bien, profe. Sí, no, recién estaba viendo el tema de las temperaturas y claro, es el Sí, por los allí puntos que saca la cuando pendiente. representamos entalpía del gas y temperatura del líquido, ¿sí? Del agua. Y tiene que ver que en el líquido, o sea, nosotros disminuimos la temperatura, ¿sí? Desde una temperatura de 40 a una temperatura de 20 en las torres de enfriamiento, ¿sí? Y ese gas, ¿sí? Que ingresa ese aire, que en realidad lo denotamos como aire seco, ¿sí? Va a salir mucho más caliente. Y denotamos entonces la entalpía del gas. La representación de la curva de operación tiene que ver, cada punto lo voy a determinar a partir de la entalpía que tenga el gas y la temperatura que tenga el líquido a esa altura de la torre. Profe, pero en realidad no se utiliza entonces un gas seco, ¿no? Nosotros usamos la carta psicométrica que tiene parámetros para un gas seco, pero en realidad no se utilizaría un gas seco, ¿que no? No, es aire, es el aire de la atmósfera, diríamos. Lo que sucede es que hacemos la representación en aire seco, ¿sí? Porque en realidad allí se representan mejor las curvas. De hecho, las cartas psicométricas están representadas como aire seco, la entalpía está representada en función del aire seco, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con que, recuerden que la pendiente, me escucho doble allí, creo que Viviana tiene el micrófono. Ahí está, bien. Tiene que ver con que la recta de operación, recuerden que es una recta, entonces viene a ser constante, ¿bien? Y también nos quiere decir que, ¿qué sucede? En realidad la cantidad de líquido que ingresa a la torre, ¿sí? Con la cantidad de líquido que sale de la torre, casi son muy similares, ¿sí? Porque la cantidad de agua que se pierde, o diríamos que se transfiere al aire, ¿sí? No es representativa con respecto al caudal
que ingresa a la torre, ¿sí? Entonces, en general, de hecho, ahí la presentación de la introducción a la clase práctica les dice, tome L igual a L1 más L2 sobre 2, o sea, el promedio. Y en realidad en el problema 1 le da un solo valor de caudal de líquido, ¿sí? Y en el caso del gas, ¿sí? El aire está ingresando, ¿sí? Y recibe el agua líquida, o sea, de la fase líquida, ¿sí? Como al no ser representativa, entonces casi es el mismo caudal de aire a la salida, ¿sí? Entonces, lo que directamente se hace es ponerlo en función de aire seco. Yo sé que el aire seco no va a variar, porque en realidad si es que hay transferencia del agua únicamente, y que además es ínfima con respecto al calor que se está allí colocando en juego, ¿no? De hecho, al enfriar el agua, nosotros queremos enfriar el agua, pero no perder la mitad del agua, digamos. Queremos que ese caudal de 10 de metro cúbico que ingresa también lo tengamos de salida. Hay pérdidas, pero no es que vamos a tener 5, ¿sí? O sea, a la salida, entonces no es como en destilación allí sí tenemos una gran variación de los caudales entre el que ingresa, que es la alimentación, el destilado y el residuo, porque allí estamos haciendo un fraccionamiento. Entonces sus caudales sí se diferencian, y se diferencian bastante, y de hecho usted lo tienen que determinar. Claro, ellas no llegan a ser despreciables como en este caso. Claro, exactamente, sí. Entonces ¿Profe? por eso usted ahora la ve. Sí, ahí te doy Justo creo bien. que está hablando sobre las preguntas que le voy a hacer. Entonces, para determinar el caudal de aire seco, tomamos al L, a un solo L, digamos, porque vio que ahí Claro. tenemos el valor promedio, tomamos el valor de Sí. 10 metros cúbicos por hora. Y para Sí. calcular el coeficiente de transferencia de calor, lo sacamos de tabla. ¿En qué condiciones? ¿En la temperatura de ingreso, de tope o de fondo? ¿El calor específico te referís, Sara? Sí. Claro, lo que sucede, ahí me sucede muy similar. Recuerdan que en evaporación, no, en transferencia de calor, en intercambiadores de calor hubo una consulta, no sé si en este grupo, pero yo creo que se lo di en forma general, ¿sí? Que en los intercambiadores de calor, o sea, y sobre todo si es que no hay un cambio de fase, ¿sí? Yo quería calentar el agua de 20 a 40 con otro líquido, ¿sí? Allí sí tenían que tener en cuenta el calor específico a diferentes temperaturas y hacer un promedio, ¿sí? Porque ahí estoy hablando de transferencia de calor específicamente, en donde no hay cambio de fase, porque cuando hay cambio de fase el calor latente es mucho más representativo, ¿sí? Y lo teníamos en cuenta y utilizábamos las tablas y calculábamos a partir de las tablas gráficas que teníamos. En cambio, en evaporación, donde ya teníamos allí un cambio de fase, recuerdan que lo que nos interesa allí es el calor latente. Entonces el calor específico, ¿sí? el calor específico, ¿sí? Del líquido en las diferentes temperaturas no era considerable, digamos, que lo coloque al calor específico del agua, ¿sí? A las condiciones estándares estaba bien. Lo mismo pasa acá, ¿sí? No es representativo, como, de hecho, si bien allí tenemos un cambio de 20 o de 40 a 25, si queremos que se enfríe el agua, ¿sí? Va a tener valores diferentes, pero en este caso no es representativo con respecto, ¿sí? Al calor latente también que estábamos teniendo allí en la transferencia de calor. Entonces allí pueden colocar también el estándar. Ok, gracias, profesor. Bien, Viviana. Bueno, chicos,
Entonces, me faltan 2 grupos, hacer la segunda vuelta, hacemos la actividad, ¿sí? Por allí también el hecho que hayan, los que hicieron la actividad le va a permitir también por ahí tener un poco más de de alternativas, ¿no? Para también los casos de estudios progresionados, digamos, para poder abordar el caso de estudio. Así que, como les sugerí en la entrada que hizo la ingeniera Romina, ¿sí? Apenas tengan el caso de estudio, vean de dónde van a obtener los datos, cómo obtenerlos, y pónganse a trabajar en eso, ¿sí? Si bien es algo que van a poder tener miércoles, jueves y hasta el viernes, tienen que hacer tanto cálculo como todo lo que corresponde al informe. Bien, profe. Bueno, chicos, entonces vamos a la general enseguida. Y lo estoy viendo allí. Una consulta más, comentario. Profe, ahí le presento cómo estuve haciendo el método de Baker para ver si está bien. Bueno. ¿Ahí se ve, profe? Sí, perfecto. Bueno, esta es la recta de operación. Sí. Y el método de Baker me decía que tenía que trazar una línea auxiliar. Sí. Bueno, la tracé con sacando el medio de acá. Bien. De acá y después me decía que tengo que tirar una línea horizontal hacia la recta de auxiliar y después sacar el doble. Sí. Haciendo así. ¿Así está bien? Porque acá, bueno, a mí se me pasó. Sí. Es igual al que hicimos en absorción. Sí, siempre recordando que es parte del tope hacia el fondo. Claro, sí. Es que estaba viendo y estaba al revés, era del tope acá y el fondo era acá. Claro. Sí, esto es, diríamos, una desorción. Desorción. Sí, en realidad, claro, este se coincidiría con cómo lo determinamos para desorción. De esa forma determinan las unidades de transferencia, pero bueno, como yo les indicaba allí, también pueden hacerlo a partir de la integral. Entonces tienen que integrar el área debajo de la curva de equilibrio hasta la curva de operación. La curva de equilibrio, esta que está acá, con respecto Claro, a... sí, exactamente. Entre, claro, los puntos de fondo y de todo. Profe, eso no lo había entendido, así que bien, sería otra forma. Claro, ese es el otro método, digamos, el método integral. Bien, profe, eso no me tenía de consulta. Bueno, ahora tengo que saber cuánto hay acá. Bueno, Agustín. ¿Algo más, chicos? ¿Nada más?
Bueno, entonces directamente vamos a la general, ¿sí? Ahora cierro con el grupo 1 y hacemos la actividad. Bueno, profe. Listo, Hagamos. Agustín. Nos vemos. Hola chicos, acá estoy de regreso ya en este último grupo. No sé si quedó algo más. Profe, ¿Sí, María Elena? ahí estábamos intentando hacer el método de Baker, pero teníamos algunas dudas. Ahí me Bien. salta, no sé cómo pasarle para que ella muestre pantalla, o si usted le puede, para Sara Pipa. ¿Sara? Sí, profe. Es que Ah, estamos intentando hacer el método de Baker, pero vio que en este caso es como que, digamos que tendríamos que rebatir hacia arriba, ¿no? recuerden que partimos del tope al fondo de la columna. Claro, sí, pero O sea, tendrían que ir desde arriba hacia abajo. ¿Querés presentar allí? sí, por favor. Ahí te pasa, ahí está. Igual ustedes lo pueden hacer, pero bueno, ahí ya estamos. Ahí te puse como presentadora, Sara. Ah, ok, es que no, a veces no me acuerdo muy bien cómo es. Sí, hay varios. O está el Meet, el Big Blue, el Zoom. Sí, si se escucha mucho ruido es porque son mis perros, ¿no? Pero discúlpenme. Bueno, Sara. ¿Se ve ahí mi pantalla? Ya se está compartiendo. Ahí está. Claro, allí lo comenzaste desde, primero que no se marcó dónde está el tope y dónde está el fondo. Claro, ¿Dónde está no el lo fondo? marcamos así. Bueno, ¿dónde está el tope? Claro. Entonces, pero digamos que o sea que sí está bien que rebatamos hacia arriba. No. O sea, tenés que comenzar desde el tope hacia el fondo. Entonces, acá primero tengo que marcar dónde está el tope y dónde está el fondo. Ya. ¿Sí? En nuestra Bueno. recta de operación. En esta recta de operación, el tope está así, el último punto, que Claro. tenés ahí en tu curva de recta de operación, es el tope. Entonces, de allí tenés que iniciar el método de Baker. Ah, ya. Listo. Sí, teníamos un conflicto. Y recuerden siempre allí marcar cuál es el tope, cuál es el fondo, ¿sí? Y la recta de operación le está indicando todos los puntos de entalpía que va teniendo la corriente gaseosa a medida que va transcurriendo la altura de la torre y las temperaturas que va teniendo el líquido a medida que también que se va desplazando en la altura de la torre. Bueno, profe, ahora ya corrijo esto. Bien. Bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta más. Si no, ahí ya cierro para la general. Creo que no, profe. Bueno, Sara. Entonces ahí nos vamos a la general. Allí vemos entonces algunos de los puntos. Acá hay uno que tiene 0,31. Bien, que tiene que ver con la gráfica, ¿no? Para determinar la altura, ¿sí? De la torre de enfriamiento. Sí, tenían dos opciones. No, tres opciones. ¿Sí? La entalpía del líquido versus la temperatura del gas,
la entalpía del aire versus la temperatura del líquido, y la entalpía del líquido versus la entalpía del gas. ¿Sí? Recuerdan allí que cuando nosotros tenemos en la ordenada la entalpía, estamos hablando de la entalpía del gas, ¿sí? Que de hecho lo consideramos como la entalpía por unidad de aire seco, ¿sí? Y en la abscisa representamos la temperatura que tiene el líquido, que en este caso es el agua. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta, porque es una de las opciones que está marcada acá, igual que la siguiente que voy a decirles. ¿Sí? Con respecto al diseño de la torre de enfriamiento, ¿sí? Recuerden que nosotros queremos enfriar el líquido, que es agua. ¿Sí? En general se tiene la temperatura con la que ingresa el agua, la temperatura con la que ingresa el agua, ¿sí? Esos datos o esos valores de esas variables nosotros los tenemos de datos. Bien, y también a qué temperatura va a llegar el agua o queremos que llegue para volverla a ingresar a algún proceso secundario, ¿sí? Entonces, esos valores de esas variables también las tenemos, ¿sí? Y necesitamos determinar el caudal de aire seco que vamos a necesitar, que eso, bueno, lo podemos hacer a partir de las relaciones máximas, y la temperatura con la que está saliendo el gas. Ese valor, obviamente, que lo vamos a tener que determinar, ¿sí? Las condiciones con las que sale el gas. Entonces, acá estaba la opción, la cantidad de gas que egresa y su temperatura, no, porque eso es lo que tenemos que determinar. La cantidad de gas que egresa y su entalpía, también lo tenemos que determinar, la entalpía con la que sale el gas. Si contamos con la cantidad de líquido que ingresa y la temperatura del líquido. ¿Sí? De hecho, esos son valores o datos que también lo tenían en el problema 1 de humidificación. Bien. Allí coloco una más, que es esta. Bien, esto tiene que ver más con un tema de conceptos, ¿sí? Recuerden que acá, sí, vemos temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, humedad relativa, humedad absoluta, son de hecho, todas las variables que van a ver incorporadas dentro de la carta psicométrica. O sea que todas esas variables tienen que saber para el diseño de la torre de enfriamiento, ¿sí? Entonces, entre esas estaba la humedad absoluta, ¿sí? Nosotros esa humedad absoluta la representamos en la carta psicométrica, ¿sí? En la ordenada que está del lado, digamos, derecho, ¿sí? Allí ustedes van a poder, depende de la carta también, van a poder ver los gramos de agua sobre los kilogramos de aire seco, ¿sí? O los kilogramos de, eso lo lean bien, ¿sí? En las cartas, o los kilogramos de agua, de vapor de agua, sobre los kilogramos de aire seco. Depende de cómo esté realizada la carta, van a encontrar allí en qué unidades está el vapor de agua sobre los kilogramos de aire seco, ¿sí? Entonces acá las opciones les daba, y les decía es la relación entre la masa de vapor de agua, sí, en ambos casos les decía eso, y la masa de aire húmedo, no, es sobre la masa de aire seco, ¿sí? Son variables que ustedes van a tener que manejar, ¿sí? Y de hecho cuando les pasen en el caso de estudio van a tener que tener en cuenta qué es lo que le están dando allí de datos, ¿sí? Un valor de humedad absoluta o un valor de humedad relativa, por ejemplo. Bueno, esas son por ahí las tres que
estuvieron abajo. Así que chicos, acá entonces cerramos con lo que viene a ser humidificación. ¿Sí? Está un grupo que tiene que presentar el trabajo práctico de humidificación y seguramente va a haber grupos que le toquen casos de estudios con humidificación. Y quedamos para el día martes a las 21 horas, de 21 a 22, ¿sí? Para el desarrollo de lo que viene a ser la operación de secado. Yo les voy a armar en la solapa, les voy a habilitar la solapa seguramente el lunes a última hora, así ustedes ya pueden visualizarla el día martes a primera hora. De igual manera, hay grupos que le toca el trabajo práctico de secado y seguramente va a ir secado también en los casos de estudio. Bueno chicos, no sé si quieren hacer algún comentario más. ¿Está todo claro? Profe, con respecto al TP integral, entonces no hay posibilidad de realizarlo en el MATCAD Prime. Sí, tiene que ser en MATCAD 15 o versiones anteriores. El Prime. Claro, no. porque Sí. nosotros usamos esa versión porque digamos que se ve más presentable. Sí, en realidad, digamos, la profesora maneja las versiones 15 y anteriores y no lo va a poder visualizar a la memoria de cálculo que ustedes le presenten. Entonces, por eso se colocó MATCAD 15 o anteriores. Bien. Sí, eso van a tenerlo en cuenta para poder hacer el cálculo. Bueno chicos, entonces la semana próxima nos vamos a ver bastante porque el martes entramos con secado, el miércoles la profesora dijo que iba a dar consultas, así que aprovechenlas. Y luego ya el viernes tienen que hacer la presentación y el sábado la presentación del video. Y luego la semana próxima ya tienen la entrega de los trabajos prácticos. Yo no les quise allí poner todavía el foro para la presentación de trabajos prácticos porque está faltando todavía que les coloque allí la profesora para la evaluación integral, ¿sí? Y las entregas, entonces prefería que se vea más claramente eso y no mezclarlo con lo de los trabajos prácticos. No, el viernes que viene no, ya finalizamos el martes con secado, el viernes ustedes tienen que hacer la presentación del informe y de la memoria de cálculo. Y el sábado el video. Profe, ¿y cuándo vamos a saber el resultado de la evaluación integral? Y creería que entre el martes, miércoles más tardar, porque ya el viernes es el recuperatorio. Igual ustedes van a saber cómo les va, digamos, porque tienen que resolver todo un caso, digamos. Bueno, profe, gracias. Dale, Sara. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el martes. Sí, igual les mando un aviso. Que tengan un buen fin de semana. Sé que están seguramente con los exámenes de otras asignaturas.
Así que bueno, a ponerle más energías.